Bueno, buenos días. Acá nos encontramos otra vez en otra, en otra encuentro, en otro encuentro sincrónico. Como les dije siempre, la idea de los encuentros sincrónicos es revisar conceptos que nos permitan enfocarnos en la lectura de la bibliografía con conceptos de tipo transversal. Es de alguna manera tomar algunos elementos conceptuales con determinada mirada para abordar la lectura de la bibliografía. En esta oportunidad, para la lectura de del segundo grupo de textos que vamos a leer, vamos a tomar en consideración dos conceptos, el concepto de otredad y el concepto de colonialismo. Este espacio de conocimiento tiene que ver con las problemáticas socioantropológicas de la música, de las prácticas musicales, y es que en una parte de esta visión de los contenidos que hacen a la materia tenemos en consideración el concepto de otro cultural. Y ese concepto de otro cultural surge en un contexto histórico determinado, que es el que vamos a repasar y ver cómo se llevó a la construcción de dicho concepto. Em, Tiene que ver más que nada con la constitución de la antropología como ciencia, de los ámbitos que ella aborda, de la construcción de este concepto de otro, de otredad o de alteridad, y de cómo se trabajaba metodológicamente para vincular al mundo occidental con esos otros que habían surgido en un determinado contexto histórico. Así que arrancamos más que nada con analizar el contexto histórico en el que surge el concepto de otro cultural. A mediados del siglo XIX, los países desarrollados, Gran Bretaña, Francia, Alemania, empiezan a atravesar la segunda fase de la revolución industrial, y junto con ella se da lo que se conoce como crisis de superproducción. Es decir, empiezan a producir en su mercado mayor cantidad de mercancías que las que son capaces de vender en su propio mercado interno. Esa superproducción tiene muchas implicancias como bajar los precios o generar desocupación, y necesitan ubicar ese exceso de producción a otros mercados que no sean el mercado interno de dichos países. En ese contexto de búsqueda de nuevos mercados, los espacios propicios para ubicar ese exceso de producción van a ser los continentes que están en una relación de asimetría con Europa. Es por eso que esos nuevos mercados van a ser los que se encuentran en continentes periféricos, como puede ser África, Asia, Oceanía e incluso América, con una relación contractual que coloque a los países latinoamericanos, y entre ellos Argentina, en un rol de transferencia de recursos, es decir, en un rol de ubicación de poder económico desventajoso para ese país. ¿Cómo es que en qué contexto histórico se establece esta relación? En el contexto histórico de la expansión del imperialismo, o sea, Inglaterra va a buscar colonizar o reconectarse colonialmente otra vez con las regiones de África, de Asia, de Oceanía, a partir de lo que se conoce como situación colonial, o sea, se invade de alguna manera con un grupo de población minoritaria, poderosa económicamente, y se somete a esos pueblos nativos. En ese contexto, donde en general esas zonas brindan mano de obra, materias primas, territorios en forma directa a estos países desarrollados, y compran o tienen que obtener de los países desarrollados manufacturas en mayor precio, lo que los coloca en una relación económicamente desigual. En ese momento, en ese contexto histórico, es que se empiezan a vincular eh, la sociedad occidental con estos pueblos nativos que son muy distintos y considerados inferiores en relación al occidente europeo. En este contexto es que va a surgir una disciplina, la antropología, que va a tener como objeto de estudio conocer estos pueblos exóticos, que son muy diferentes, que son considerados racialmente inferiores, que son considerados sociedades ágrafas o sin historia, que van a ser analizadas desde la mirada eurocentrista como otros culturales, como otros igual a pueblos exóticos en su primer momento. Es decir, que este sería el contexto histórico en el que surge.
etapa de imperialismo, en la vinculación de Europa con estos pueblos en el marco de una situación colonial, donde se encuentran modelos culturales o culturas distintas, y el otro va a ser construido por una nueva disciplina que emerge para estudiarlos, que es la antropología como pueblos exóticos. Esos pueblos exóticos, acá les hice un cuadrito que tomé, donde se define cómo son esos otros, considerados esos otros culturales igual a pueblos exóticos a mediados del siglo XIX. Son lo primitivo, lo bárbaro, lo no occidental, lo rural, los pueblos originarios o las sociedades nativas, lo pagano, lo no moderno, lo subdesarrollado. Y cuando se está pensando el otro cultural dentro de las sociedades occidentales, también es lo patológico, lo desviado o los sectores dominados rurales o urbanos, ¿no? Así que es esa donde se empiezan a construir esa relación de dicotomía, de relación de dominación con lo otro, que está fuera del patrón de cultura occidental, patrón hegemónico de dominación económica, cultural. Esos otros que están por fuera, los que no responden a ese modelo, son los que se va a construir como otro cultural. Mientras tanto, Europa, del otro lado, va a ser considerada como lo civilizado, la ciudad, lo urbano, lo cristiano monoteísta, lo occidental, lo moderno, lo desarrollado, lo normal y los sectores aventajados o dominantes de la sociedad. Esa relación con el otro, con el extraño, existe en todas las sociedades. Y en el caso de la sociedad occidental, ustedes van a encontrar en Lischetti un cuadro conceptual, un cuadro de síntesis muy interesante que les empieza a mostrar que siempre existió una construcción acerca del otro. En el momento del descubrimiento de América, el mal llamado descubrimiento de América, van a encontrar que los visitadores, los misioneros, empiezan a relevar información acerca de estas sociedades nativas, por ejemplo, en América, a través de las crónicas de India o los censos que se van realizando en esta etapa colonial, donde van a recabar información de cómo son esas culturas. Existe una mirada del otro bajo el marco de dominación en ese momento colonial, ¿no? En el siglo XVIII, con el surgimiento de la Ilustración, también va a haber una idea acerca de qué es el otro. O sea, ahí toma como referencia la construcción que hay desde Rousseau, en que esos pueblos nativos que viven en un estado natural constituyen la idea del buen salvaje. Hasta que, en esta etapa donde empezamos a centrarnos nosotros, a mediados del siglo XIX, ese otro cultural, en el marco de una situación colonial producida por la expansión imperialista europea, se va a construir el otro como pueblo exótico, como no civilizado. En ese momento surge y se refuerza esa mirada desde el evolucionismo, ¿no? Que el evolucionismo es una teoría inspirada obviamente en el evolucionismo darwinista, que sostiene que las sociedades se van desarrollando en estadios de desarrollo desde los salvajes a los civilizados. Los salvajes serían los otros no occidentales, los civilizados sería Occidente, sería Europa, en un gradiente de estadios de desarrollo, y estos pueblos estarían en la base inferior del desarrollo, casi pueblos, como habíamos dicho antes, con escaso nivel cultural y desarrollo tecnológico. Y además a esta construcción le acompaña una construcción racial, que es que generalmente las poblaciones cuyo color de piel es negra, ¿sí? Se establece y se clasifica con el concepto de raza, se las coloca en la inferioridad de la evolución humana, ¿no? De la evolución sociocultural. Eh, es así que surge en esta etapa, esa teoría se refuerza, la teoría del evolucionismo, surge una teoría, teorías que la contraponen, que tienen una valoración cultural, que son el culturalismo y el funcionalismo, y después vamos a ver los matices con respecto al evolucionismo. Pero mientras tanto nos quedamos acá, en este momento de mediados del siglo XIX, finales del XIX, donde se construye esta idea del otro como algo exótico, extraño, al que hay que estudiar. Y ahí surge el rol de la antropología como una disciplina que conoce para conocer y dominar, y que conoce para conocer y definir al otro en un grado de inferioridad, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza a haber una forma de dominación en base al conocimiento que la disciplina tiene al inicio de su constitución, que es conocer al otro para
tener elementos para establecer la dominación en el marco de la situación colonial y en el conocer al otro para definirlo desventajosamente. Acá tomé de Lischetti, que toma a Balandier, qué es la situación colonial, ¿no? Es ese momento de dominación directa sobre el territorio. Balandier la define como la dominación impuesta por una minoría extranjera, racial y culturalmente diferente, que actúa en nombre de una superioridad racial o étnica y cultural afirmada dogmáticamente. Dicha minoría se impone a una población autóctona que constituye una mayoría numérica, pero que es inferior al grupo dominante desde un punto de vista material. Esta dominación vincula en alguna forma la relación entre civilizaciones radicalmente diferentes, una sociedad industrializada, mecanizada, de intenso desarrollo y de origen cristiano, se impone a una sociedad no industrializada, de economía atrasada entre comillas y simple, y cuya tradición religiosa no es cristiana. Acá tenemos una definición de ese momento de encuentro cultural en el marco del imperialismo. Si una minoría se está refiriendo al apartheid, o sea, cada población blanca se instalaba en estas zonas, organizaba algún sistema de explotación, de esclavitud o de explotación de los recursos propios de esa zona que se enviaban a Europa y ahí se establecía el marco de dominación. Y esa población era minoritaria. Mayoritaria eran las poblaciones nativas, que en general quedan englobadas dentro de alguna categoría de pueblo exótico. Son los indios o son los nativos, o sea, quedan como homogeneizados tras una categoría desvalorizante, ¿no? Cuando en realidad esos pueblos eran una diversidad de pueblos, todos con su riqueza particular y propia, ¿no? Eh, Hay un corte, fragmento, otro texto de Lischetti donde marca un momento de fractura de esa situación colonial, que son los años 60. En la década del 60, esos pueblos que fueron dominados, los otros, entre comillas, inician una serie de movimientos de liberación. Empiezan a construir desde la historia, desde lo político, un lugar de enunciación propio. No son ya los otros que no tienen voz sobre los cuales se escribe o sobre los que se establecen definiciones, sino que empiezan a tener un lugar político en la búsqueda de liberarse de la situación colonial. Acá la antropología tiene un quiebre, una situación de análisis crítico, porque ya no va a estudiar pueblos exóticos, sino que va a ser una disciplina que se va a centrar en la construcción de la diversidad y del otro, de la alteridad, porque en cualquier marco de relaciones humanas necesariamente surge el estado de diferenciación. Nosotros somos nosotros en la medida de nuestro encuentro con otros, que son diferentes, que son diversos, y eso se da no solamente en el marco de la sociedad dominada por el imperialismo o en el marco de la situación colonial, sino que se percibe después de los años 60, que va a ser un sistema donde se dé la diversidad y ese encuentro con lo distinto, en el marco muchas veces de dominación de un patrón hegemónico cultural occidental, en la que se establecen estas diferencias. El hombre está en el marco de esta diversidad y en la dialógica de estas relaciones es que tiene que surgir una disciplina o es importante una disciplina que las piense y que piense por qué se da esta diversidad. Esta diversidad tiene detrás en generalmente, o este encuentro de situaciones diferenciales de poder, tiene por detrás diferencias económicas, políticas, de dominación, que hacen que se articule esta situación de diversidad en marcos de interacción que muchas veces van en desventaja de uno u otro grupo. Bueno, a partir de acá hemos cerrado a partir de esto hemos dado término a la introducción que nos explica de alguna manera cómo surge primero el concepto de otro. El otro era un objetualizado pueblo exótico, ¿no? En cambio, cuando empiezan esos pueblos a tener una voz propia, se construye el concepto de otredad o de alteridad como aquel concepto que permite entender el encuentro de uno con lo diverso y de lo diverso con uno. Si no, no puede haber idea de diversidad sino idea de contraste de relaciones. Lo que permite el concepto quizás es entender
que en ese contraste de relaciones lo que sucede es que nos invita a comprender y a tratar de explicar cuáles son las diferencias de poder que existen cuando esos encuentros se producen. Así que bueno, como saben ya, cualquier duda que tengan sobre esto, tienen el texto de Lander, el de Lischetti, el de Crotz, bueno, tienen varios textos ahí que les permite trabajar este concepto de otredad y en clase los vamos a seguir trabajando y los vamos a relacionar cómo se dio el marco este de relaciones en lo que fue el relevamiento de las prácticas musicales no occidentales desde la disciplina de etnomusicología o folclore. Así que bueno, cualquier duda, como les digo siempre, me pueden consultar y bueno, estoy a disposición de ustedes para las preguntas y para que lleven todas las inquietudes a las clases presenciales, ¿eh? Así que bueno, que les sea provechoso el día que sigue y gracias por todo.